Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. Juan Antonio Jesús, ¿por qué me has engañado? Mi pana, como vaya viniendo, vamos viendo. Yo hice 6 semestres de finanzas en los San Marino. Y seguramente nuestra audiencia recordará cada una de estas frases provenientes de las telenovelas que sin duda alguna han marcado una época, una generación y cuidado si no hasta todo un país y un continente. Señores, la espera ha terminado. Somos La Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. Hoy iniciamos nuestra segunda temporada después de una pausa que nos tomamos para oxigenarnos, descansar y buscar nuevas ideas y por supuesto nuevos invitados. El equipo de este podcast está conformado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general y en la conducción, quienes tenemos el inmenso placer de hablar con ustedes, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Grace, aquí está nuestra segunda temporada. Saludos desde este verano pandémico, frío, casi otoñal. ¿Cómo está Lima? Hola, Oscar. Hola también a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están escuchando, a los que aguantaron la espera, también los extrañé, pero una pausa era necesaria, de verdad. Las fiestas estuvieron bastante bien. Bueno, sí es un verano pandémico, pero como tú comentas, es un verano un poco atípico porque efectivamente también aquí en Lima no se ha sentido tanto calor como en los años anteriores, pero bueno, el clima está como la gente, un poquito loca, así que creo que eso influye. Así que bueno, de resto todo bien, estamos entrando en una segunda ola, pero la estamos tomando con bastante calma, así que espero que esta segunda temporada la disfruten muchísimo, vienen con mucha más potencia, venimos con muchos más invitados súper excelentes y bueno, espero que las disfruten muchísimo. Así que una vez más aprovecho de recordarles que nos pueden encontrar y nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, que es La Ciudad Letrada. Se pueden suscribir, nos pueden dar like, lo pueden compartir, comentar, sus comentarios que siempre los tomamos en cuenta. Y también nuestras redes sociales como Facebook, Messenger, Facebook, Twitter e Instagram como La Ciudad Letrada. Y si nos prefieren escuchar, nos pueden escuchar por las plataformas de Spreaker.com y Spotify. Así que los esperamos por allí también. ¿Tú qué tal, Oscar? Todo bien por acá, pues esperando ver qué sucede en el horizonte. Efectivamente, suscríbanse, es gratis, no le hace daño a nadie y por el contrario, los va a beneficiar. Grace, esta segunda temporada tenemos algunas novedades. Es importante que antes de que presentemos de qué va el tema de hoy en día, digamos y le expliquemos a la audiencia cuáles son esas novedades. Una de ellas es, por ejemplo, que el canal tiene su propia o está creando playlist de acuerdo a cada una de las temáticas que toquemos en cada uno de los programas. ¿Cierto, Grace? Sí, así es. Vamos por cada tema o por cada temática, como bien lo dice. Vamos a crear una playlist, ya que, bueno, por cuestiones legales, de momento, no podemos colocarles música por aquí, así que les vamos a dar esa pequeña playlist para que también lo puedan disfrutar y que interactúen también por allí. Esperemos que les guste. Exactamente. Y también nuestros invitados van a aportar su playlist para que también puedan disfrutarlo y de alguna u otra manera puedan seguirnos por esa vía. Y bueno, y otras sorpresitas que irán ocurriendo a lo largo de esta temporada. Ahora sí, sin más preámbulo, hoy vamos a tocar un tema que yo creo que a muchos les va a gustar y ya vemos ahí a amigos que se están conectando y que están escribiendo. Y el tema de cuestión es pues la telenovela, el género por excelencia en Latinoamérica, a propósito de la conmemoración de los 20 años de Betty la Fea. Y para ahondar en este tópico tenemos como invitada a Francia Andrade. ¿Quién es Francia, Grace? Bueno, te voy a hablar un poquito. Francia Andrade Quirós nació en Rubio, Táchira, un estado de Venezuela. Es titulada como profesora en castellano y literatura y también tiene magíster en literatura latinoamericana por la UPEL.
que es el Instituto Pedagógico de Caracas. Actualmente trabaja como profesora en la Universidad Simón Bolívar en la categoría de agregados. Es investigadora en el área de análisis de discurso, enfocada en medios de comunicación y productos culturales audiovisuales como las telenovelas, películas, sitcom, entre otros. Ha publicado diferentes revistas académicas, así como la prensa nacional digital. También escribe artículos de opinión en la revista Guayoyo en Letras y artículos literarios en el papel literario del Nacional. ¿Sí? Es importante también mencionarles que tiene en su haber publicados 3 libros: El blues de las identidades, El blues de las botellas, perdón, Dos aguas, que es un libro de poesía, y Maldito amor, telenovelas e identidades, que es un ensayo. Así que actualmente Francia reside en Venezuela y bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Francia? ¿Cómo estás? Hola, Grey, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí, estoy contentísima de visitar tu ciudad letrada, como le decía el maestro Ángel Rama. Y bueno, y a Oscar también, gracias a ustedes por invitarme a este programa que cada día se pone mejor. Sin duda alguna, Francia. De verdad que para nosotros es un honor y en lo particular yo estoy muy complacido de tenerte acá porque con Francia nos conocemos desde nuestra época del taller literario Marco Antonio Martínez, porque Así Francia es. es una gran poeta. Aparte de Ay, eso, Francia y gracias. yo fuimos, aparte de eso, Francia y yo fuimos colegas en la Universidad Simón Bolívar. Ella fue mi jefa ella fue mi Sí, jefa y mi doble jefa cuando te fuiste. cuando me fui. Cuando te fuiste. Ah, te abrí la puerta para que te fueras. Así que, así que La rea de la universidad para que salieras. Ay, mira, ya no son, ya son varias personas que lo han dicho, pues trabajar con Oscar es toda una aventura. Sí, muy bueno, bueno. Sí. y bueno, estamos entonces con Francia para hablar sobre la telenovela y de una vez Francia. ¿Qué es la telenovela? ¿Es un género? Y si es así, ¿es un género marginal de la literatura? Ay, Dios mío. A mí cada vez que me dicen eso, me sangran los oídos. Mira, en la telenovela sí es un género. Sí es un género. Francia, Por lo disculpa, general Francia, la gente cree que no. Ah, no, sí. ¿puedes Cuéntame subir un qué. poquito la cámara? Dime, Porque no dime. te vemos, se te ve la mitad del rostro. ¿Puedes subir un poquito Así, la cámara? Sí, sube un poquito la cámara así, para... así. Ahora eh, sí, creo que sí. así, Un poco más arriba. Ah, sí, perfecta. Allí sí. así, así. Ah, ok. Bueno, mira, esto de que si la telenovela es género o no es género, claro que es un género, lo que pasa es que no es un género dentro de las categorías aristotélicas, que si la lírica, el drama, la retórica, no, nada de eso, o sea, es un género, digamos que relativamente nuevo, ¿no? Y es un género que es híbrido, además, porque la telenovela se encuentra en teatro y la literatura, ¿no? O sea, además, fíjate que, por ejemplo, cada vez que uno ve, algunas de las telenovelas que uno ha visto son novelas literarias, ¿verdad? Y y bueno, y esas novelas literarias luego, bueno, se les hace un guión, se les hace un tratamiento, vamos a decirlo así, para poder ser presentadas como melodrama, como teatro, pues, o como teleteatro, ¿no? Pero realmente en la telenovela es es un género porque además tiene sus características, ¿no? Es algo, lo que es propio de la telenovela. Ahora, esto que me dice que si es marginal o no, mira, eso de lo marginal a la literatura es algo, es como un imaginario que se le quiso dar, un perfil que se le quiso dar a la telenovela, porque eso venía como, las élites académicas no querían, digamos, reconocer a la telenovela como un género, pues, ¿no? Entonces, se decía que, y además
se relacionaban las telenovelas con la gente muy popular, ¿no? Muy popular, es decir, pobre, ¿no? Y es decir, maleducada, y es decir, todo ese tipo de cosas, de esas calificaciones a la gente que no es de las élites académicas. Entonces, bueno, por eso quizás se hablaba peyorativamente de la telenovela, ¿no? De hecho, si tú querías pasar por una persona fina, educada, etcétera, ni de broma ibas a decir que tú veías una telenovela. Aunque eso Sí, era yo una, sí, recuerdo. sí, eso ocurrió, Sí, eso ocurrió, pero ocurrió, no solamente ocurrió en Latinoamérica, en Venezuela. En Venezuela, que por lo general, bueno, aquí tenemos unas características del venezolano que ahorita no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero socialmente, estaba muy mal visto que tú fueras un telespectador de telenovelas. Pero te voy a hablar, te voy a decir, eso fue como hasta, bueno, hasta que llegó por estas calles. Hasta que llegó por estas mira, calles, ajá, se acabó la exquisitez, ¿no? Pero es que eso fue, claro, entre los 80 y los 90 pasaron muchas cosas, ¿no? En el ámbito de lo intelectual, los estudios culturales comenzaron, o sea, sabes que los estudios culturales pues una área, ¿no? Los estudios culturales comenzaron a interesarse por la telenovela y también los estudios sobre la comunicación. Y comenzaron a escribir sobre eso, porque vino, digamos que el boom de las telenovelas brasileras, y era un fenómeno, la telenovela brasileña se convirtió en un fenómeno. Entonces los estudios de la comunicación comenzaron pues a estudiar eso, y los estudios culturales también. Entonces ya el mundo académico comenzó a ver la telenovela como con más seriedad, ¿no? Pero todavía con cierto, ¿sabes? La gente como con cierta cosita, le cierto daba recelo. cosita, ay, ponerse, ay, sí, sí. Ahora, Pero entonces lo llama la cuando viene atención. por estas calles, no, la gente se suelta el moño, todo el mundo, vamos a ver, porque ya por estas calles, pues sale un poco tú sabes, de lo del edulcorado que era la telenovela, por lo rosita, lo rosadito, el amorcito, la cosita, ¿no? Ajá. Que eso era lo que le daba como cierta, tú sabes, cierta alergia a la academia, ¿no? Ujú. Francia, pero Así llama la pasó. atención eso que estás diciendo, que pese a que Venezuela fue un gran productor y exportador de telenovela, Ujú. pero tenía o Sí, aparentemente tenía una sociedad que no miraba telenovela, o si la miraba escondida. ¿A qué se debía entonces ese fenómeno de que claro, producimos claro. telenovela, pero ojo, yo no veo telenovela, porque eso es Ajá. muy... ¿Por qué? O sea, Muy ¿y cómo bajo, muy explicamos ese bajo, fenómeno? muy bajo. Muy marginal, muy marginal. Pero además, no, pero eso no es nada. Pero es que no es solamente que la gente que se sentía de cierta categoría social, etcétera, no iba a ver, no podía decir que veía telenovelas, sino que los Ah, hombres, sí. un hombre diciendo que veía una telenovela, ay, no, mi amor, era una raya total, pues, decir eso, ¿no? Entonces, pero luego eso cambió, ¿no? El primer cambio que hubo en relación con lo social, ¿no? Con esos pruritos, ¿no? Sociales, fue cuando Cabrujas comenzó a hacer la telenovela cultural. No sé si te acuerdas de eso. A ti no se te cae la cédula todavía, ¿verdad? No. Mira, Ah, no Oscar. importa si se me cae la cédula, no importa si se me cae la cédula, yo asumo mi vejentud. Yo soy ya un hombre hecho y derecho de Ah, 40 años, así que a mí no me importa. Y sí chévere. recuerdo, creo que no viví la época porque yo no había nacido en ese momento, pero sí le hizo la llamada novela o telenovela cultural donde estaba José Ignacio Cabrujas, Salvador Garmendia, Román Chalbó, me Claro, parece, e Isa Armadura Lotrón. Garmendia. Ujú, claro. Ujú. Sí, entonces ahí empieza el primer cambio, creo, ¿no? Mira, yo siempre he dicho, y bueno, a lo mejor no sea original, a lo mejor lo han dicho otros también, que por lo menos en Venezuela hay una prehistoria y una historia en la telenovela, en el mundo de las telenovelas, ¿no? En la prehistoria
Tú sabes que la prehistoria, bueno, el neolítico, el paleolítico, bueno, más o menos como el paleolítico, más o menos, es la telenovela cultural. Entonces, cuando aparece Cabrujas haciendo, haciendo esto, porque más bien eran unitarios, ¿no? Pero sí, la telenovela cultural, o sea, tomar una obra literaria, convertirla en telenovela, o hacer una telenovela que no fuera solamente el temita de la muchacha pobre que se enamora del hombre rico, etcétera. Ajá, entonces cuando comienza eso, ya, a ver, ¿cómo te digo? La gente que tenía esos prejuicios empieza, voy a ver la telenovela. ¿Por qué? Porque eso me da categoría, me da caché, me da, tú sabes, porque eso la escribió Cabruja, que es un gran escritor, y además es una novela literaria, ¿no? Entonces, bueno, porque la gente tan ignorante que decían eso, es una novela literaria, pero está dramatizada y tal, ¿no? Pero fíjate, Claro. la gente no sabía, por ejemplo, que esas novelas literarias, los clásicos universales, fueron novelitas de folletín, o sea, como Claro. una telenovela, que es el verdadero origen de la telenovela, las novelas de folletín del siglo XVIII, del siglo XIX. ¿Mm? Bueno, fíjate, te voy a hablar de un antecedente, del antecedente que más llama la atención, ¿no? Alejandro Dumas. ¿Qué recuerdas tú de Alejandro Dumas? A ver. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, que por cierto, Cabrujas la llevó aquí a la pantalla como telenovela, pero con otro nombre que se llamaba La Dueña. ¿Te acuerdas de La Dueña? No, tampoco te Sí, acuerdas. No te sí, acuerdas. sí. O sea, ¿de qué año Era es? con Amanda Gutiérrez. Sí, ¿de qué año O es La sea, Dueña? ¿De qué año? o sea, la historia era la misma, ¿no? La historia era la misma, pero Cabrujas tuvo la osadía de convertir al protagonista femenino en mujer, ¿no? Pero la historia era la misma y colocarla aquí en un contexto venezolano en la época de Gómez. Eso fue genial lo que hizo Cabrujas con eso. Ajá. Entonces, bueno, te digo que, bueno, a partir de ahí, la gente comienza a ver telenovelas, ¿no? Porque ya le daba, tú sabes, le daba más categoría, más ascenso social, ¿no? Porque estaba viendo literatura en cómodas cuotas, como decía Cabrujas. Pero luego, si él decía eso, literatura en cómodas cuotas, ¿no? Mira, Francia, Luego, cuando viene en el 92, ¿aló? sí, quedémonos con eso de ¿Aló? cuota. ¿Me escuchas, Francia? Sí, te escucho un poquito entrecortado, pero dime. Ajá. Sí, quedémonos con eso de cómo las cuotas, porque tenemos que irnos a la primera pausa. Antes vamos a leer algunos comentarios. Tenemos Ajá. invitado a Ruth Castillo, quien fue nuestra primera invitada en la ciudad letrada, nos envía saludos Ruth. y a Ajá. mí. Ujú. Sé que nos extraña muchísimo. También tenemos Ajá. conectado a Jonathan Rojas y Nadir Andrade. Imagino que no debe ser Ay, Nadia familiar. es mi hermana. Sí, es mi hermana. Ujú. Y también Ujú. nos comenta sobre Estefanía, una novela que marcó una pauta, y también reitera Claro. y Ujú. mira, y tenemos por aquí conectada también a una muy buena amiga que pronto va a pasar por acá, Vanessa Hidalgo, que también pertenece al taller Ay, literario. Vanessa. Sí, Qué así buena. que Sí, estamos eh, en un grupo que se llama Las del Árbol Solo. así que bueno, Grace, ¿qué corresponde ahora? Así que, bueno, vamos a nuestra ¿Aló? primera pausa de este primer segmento y venimos pronto. Ya venimos. Ujú. Te recomiendo qué leer. Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle en una manifestación. Huye, se esconde en una aldea abandonada de la España vaciada. Sobrevive de libros austral, de verduras de los alrededores y de una pequeña compra de un supermercado que le envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos realmente necesita. Amigos de la ciudad letrada, esta podría ser en resumidas cuentas la historia de la novela que les quiero recomendar en esta oportunidad. Se trata de Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, una novela del año 2018, publicada por la editorial Blackie Books, y que en 2019
alcanzó diferentes premios, como por ejemplo el premio de los libreros recomiendan y el premio de las librerías de Navarra. Se han vendido hasta la fecha alrededor de 70.000, 80.000 ejemplares, lo cual habla del éxito, digamos, de la novela. Y también se estrenó hace poco en Madrid una adaptación teatral. Yo recomiendo este libro en el que el autor introduce muchísimos neologismos o invenciones léxicas, como es el caso de una palabra llamada mochufla, que se refiere a una clase social que el autor destaca en el marco de su obra. Muchísimas gracias por la invitación y les mando un abrazo y un saludo cordial para todos. Muy bien, regresamos. Quedamos en el segmento anterior en que es bastante interesante lo que comentaba Francia. Al principio las telenovelas eran vistas solo por las personas de bajos recursos, popular, como dice ella, y que el simple hecho de que ya fuera un escritor como Cabruja, les hizo cambiar esa perspectiva a las personas un poquito más pudientes, y ya ahora todo ese concepto cambia, hace un pequeño giro de que ahora las personas que ven novelas son las más cool, las que están en lo actual. Y eso es bastante interesante, y eso me genera también otro tipo de pregunta, porque en este momento estamos hablando claramente de este género en Latinoamérica, pero ¿es un género propio de Latinoamérica o también se produce en otros países? Ajá, bueno, no, esto es propio de Latinoamérica. De hecho, bueno, ahorita no recuerdo las palabras de Cabrujas, pero él lo dice, o sea, la telenovela es latinoamericana. Y por supuesto, en su origen es latinoamericana. La telenovela como tal, como la conocemos, bueno, que aparece primero como radionovela, aparece en Cuba. O sea, la cuna de la telenovela es Cuba. Y eso aparece por allá en 1800, los últimos años de 1800, en unas tabacaleras. Aparece, había un señor que tenía una tabacalera en ese momento, y tenía a la gente enrollando tabaco, ¿no? Pero claro, es un oficio muy tedioso, y pasar todo el día en eso. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía este señor? Bueno, él les leía a los enrolladores de tabaco, les leía capítulos de novelas clásicas. Pero además de eso, si no era el capítulo de telenovelas, le leía noticias, le leía los periódicos del día, ¿verdad? Entonces, pero era un orador, o sea, era alguien que estaba leyendo eso. Entonces siempre dejaba la lectura en un lugar en un lugar de éxtasis, vamos a decirlo así, ¿no? Un lugar que generara expectativa. Y entonces hasta ahí dejaba la lectura, y al día siguiente continuaba la lectura, algo así como Cherezade, ¿se acuerdan, no? Las mil de una noche. Y entonces con eso entretenía a los enrolladores de tabaco. Ajá, estamos hablando no sé, de los finales del 19, del 18, 19, por allí. Ajá, cuando estamos en el siglo XX ya, entonces comienza la radio, ya estaba en la radio, y ellos comienzan a hacer producciones dramatizadas a través de la radio cubana, ¿no? CMQ creo que se llamaba la radio, y por allí fue donde comenzó el derecho de nacer, imagínate. Creo que cuando estábamos comenzando esto, bueno, que estaba conversando con Oscar antes de que comenzara el programa, le estaba diciendo a Oscar que el derecho de nacer duró 2 años, ¿no? Similar a lo que duró Por estas calles, 2 años. Y Betty la Fea, luego 2 años. O sea, yo creo que esas son los 3 dramáticos más largos de la historia. Claro, el derecho de nacer fue, bueno, se llamaba CMQ, aquí lo tengo, la radio CMQ en Cuba. Y eso fue desde 1948 a 1950. Luego, ese mismo, el derecho a nacer, se presentó aquí también, se empezó a transmitir aquí en Venezuela, y creo que por Radio Continente, ¿no?
Entonces también tuvimos nuestro derecho de nacer, pero luego en 1965 se hace la versión para televisión y la hizo RCTV, la difunta RCTV. Entonces, bueno, también fue igualito, cada vez que presentan, que han presentado el derecho de nacer, ha durado 2 años. Pero ese, digamos que es el comienzo propiamente dicho de la telenovela latinoamericana, la telenovela como tal, y es latinoamericana. Claro que tuvo su antecedente por allá en la soap ópera norteamericana, o que digamos que en estructura de tiempo, por ejemplo, que los 15 minutos que les decía antes que duraban un soap ópera, o que tuvo sus comienzos, o también su idea, vamos a decirlo así, en las novelas de Alejandro Dumas. Bueno, Gustavo Flaubert, ¿se acuerdan Sí, de Madame Bovary, no? claro, Madame Bueno, Bovary, un Madame clásico de la Bovary, literatura universal. bueno, fíjate lo que acabas de decir, es un clásico de la literatura francesa. Bueno, ese era un folletincito, mi amor. Ese era un Tienes razón. folletín. Ajá. Todas las semanas mandaba un folletín para uno de esos periódicos. Pero fíjate, Alejandro Dumas, que era lo que le iba a decir hace rato, él fue uno de los primeros que hizo de eso una empresa, porque él contrataba gente para que escribiera los capítulos del folletín. Los tenía es como decir los dialoguistas ahorita, ¿verdad? Claro. Él escribía la historia completa. Y bueno, y contrataba dialoguistas, y los dialoguistas eran lo que hacían, los dialoguistas no, digamos que eran escritores de poca monta, ¿no? Entonces ellos escribían los pequeños capítulos que iban a ir a los folletines, eso. Y entonces, bueno, él era el empresario de la novela, ¿no? Así como pasa ahora. Pero la telenovela, tal y como la conocemos, es latinoamericana. Nace en Cuba y se desarrolla muchísimo aquí en Venezuela. Yo creo que de todos los países latinoamericanos, Venezuela y México son los países que más han hecho telenovelas. Sí, pero telenovelas propias. Uh-huh. Es una investigación que nosotros... No te oigo. Sí, ¿me escuchas ahora? Uh-huh. Sí, un poquito entrecortado. Ayer casualmente conversábamos sobre eso, que las dos grandes industrias de la telenovela en América Latina en su momento fueron México y Colombia. Bueno, lo de México es bestial, la cantidad de telenovelas que han producido y que han vendido en el exterior. Y Venezuela no se quedaba atrás. Entonces, digamos que es un género, sí, por excelencia latinoamericano. Ahora, Francia. Sí, pero hay una diferencia, porque, dime. No, sí, continúa, por favor. Hay una diferencia con México, ¿no? Y las novelas nuestras. Con lo que voy a decir no quiero desmeritar a la producción de telenovelas mexicanas, ¿no? Pero la mayoría de las telenovelas mexicanas son refritos. Al menos lo que se ha hecho en los últimos tiempos son refritos. Quienes sí están produciendo telenovelas originales en este momento son los colombianos. Colombia está haciendo eso. Pero con respecto a la pregunta que me hacía Grace, o sea, que si en otras partes se hacía telenovela, claro que se están haciendo, pero después de que nos vieron a nosotros, ¿no? Después de que nosotros exportamos. Por ejemplo, Turquía se abocó a la producción de telenovelas. Corea del Sur también, la India también está haciendo telenovelas en este momento. Es increíble la cantidad de países que en este momento están haciendo eso. Incluso Japón, pero los primeros fuimos nosotros. O sea, ellos se están copiando, mentira. Pero más o menos eso es lo que... Fuimos la fuente de inspiración, la referencia. Sí, nosotros fuimos los primeros. Sí, nosotros fuimos pero tú me ibas a decir algo más. No, es que tenemos que hacer la pausa en este momento, me parece,
No sé qué, Sí, qué sí, nos claro, dice el profesor. claro. Parece que sí. Vamos a la Sí, pausa. vamos a la pausa. Antes, Vamos a la pausa. vamos a leer algunos comentarios. Tenemos a muchas personas conectadas aquí que están interactuando. Desde, por ejemplo, tenemos a Rodolfo Acosta desde las Islas Canarias, que te envió un saludo. Francia dice que recuerda cuando veía telenovela con su abuela en Venezuela. Tenemos a Ana Rosa Bermúdez, Valencia, España. Tenemos a la profesora Clara Canario, quien ella dice que no le da pena confesar que siempre fue novelera y que por cierto, vamos a tener a la profesora Clara Canario muy pronto por acá también como invitada. Y Ana Rosa Bermúdez también nos dice novelas de radio como Martín Valiente, Taguarí, El Rey Blanco, entre otras. Y por aquí Nadir Andrade también dice saludos desde Lobatera, capital del mundo. No sé si es así, Francia. Es de mi hermana. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Te recomiendo qué escuchar. Hola, soy Vanessa Anaís Hidalgo y hoy vengo a recomendarles no un grupo ni un músico, sino un disco que es historia. Buenavista Social Club. Porque pocas iniciativas han sido tan trascendentes y revitalizadoras para la música de un país como la que tuvo el guitarrista Ray Cooder, para rescatar del olvido a muchos músicos cubanos que décadas atrás habían sido protagonistas de la época en la que las formas musicales de Cuba salieron de la isla y se regaron por el mundo. Para la construcción de este disco se escogieron varios temas emblemáticos como El Cuarto de Tula, Dos Gardenias, El Carretero, Candela, Chan Chan, entre otros. Fueron intérpretes los grandes Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Aportondo, Elías Ochoa, Manuel Puntilla Licea, Rubén González en el piano, Orlando Cachaíto en el bajo y Barbarito Torres, el virtuoso del laúd. Algunos murieron poco después de ser publicado este álbum, pero dejaron una hermosa historia para la posteridad. Así es, regresamos. Bueno, bastante interesante. Mira, estoy disfrutando de verdad muchísimo todo lo que estamos conversando y esto me hace recordar, yo no voy a decir que fui novelera, porque mis padres también siempre nos mantenían en diferentes actividades y era poco lo que veíamos televisión, pero volviendo al tema principal, me parece que es momento de hablar de una de las novelas, una de las telenovelas, de que marcó un género, marcó una diferencia y que incluso yo era muy niña todavía cuando salió, te enganchaba literal. Entonces, ¿qué tal Betty la Fea? Sí, es un género, es un antes y un después. ¿Qué podríamos hablar de esta telenovela? Bueno, mira, así como en Venezuela el antes y el después lo marcó por estas calles, yo creo también que en Colombia Betty la Fea marcó un antes y un después en las telenovelas. Pero claro, Betty la Fea fue antes, no fue después, o sea, fue en el 99, por estas calles fue en el 92. Pero realmente en cuanto a lo que es la novela rosa, ¿no? Porque es que venimos de la novela rosa, ¿no? Venimos de la novela rosa. Y romper ese esquema ha sido difícil, ¿no? Porque se veía así, pues, y de hecho por eso muchas personas tenían ese prurito con las telenovelas. Pero Betty la Fea, aunque también es una historia de amor, porque esa es la esencia de la telenovela. O sea, una telenovela debe tener una historia de amor. Si no, olvídate, eso no es telenovela, ¿ok? Entonces, bueno, todo va a girar ahí. Pero lo de Betty la Fea marca un antes y un después, porque, en primer lugar, porque aparece el humor, completamente, ¿no? O sea, son personajes caricaturizados, incluso los más serios, ¿no? Como Don Armando, por ejemplo, un personaje también caricaturizado. Y eso creo que no se estaba haciendo, no se había hecho antes. No recuerdo si antes, pero así como Betty la Fea, ¿no?
Eso por un lado. Segundo, que es lo que más se ha hablado, es la cuestión de la estereotipación de la mujer, ¿no? O sea, del perfil de la mujer. ¿Quiénes eran las protagonistas antes de Betty la Fea? ¿Cómo eran las protagonistas físicamente? ¿Mm? Bueno, una muchacha linda, inocente, bueno, y no solamente linda e inocente, sino como hasta boba, ¿no? Entonces, sí, era tan tonta, eran tan tontas las muchachas, las protagonistas, que se enamoraban de un tipo bueno, que no sabía ni quién era, pues, pero ellas se enamoraban locamente, ¿no? Mirando las estrellas. Entonces, pero con Betty la Fea, ¿no? Betty la Fea es una mujer fea, o sea, fea para lo que son el canon de belleza que había en ese momento, porque es que además aparece en 1999 cuando la mujer estaba, digamos, pendiente, ya venían la cuestión de la estética, de los senos, del cabello, y además, pero además, todo el relato de Betty la Fea es en una agencia de modas. Sí. ¿Cómo va a estar una mujer tan fea en donde hay tanta belleza? ¿No? Entonces, bueno, ese es el primer rompimiento de los esquemas que hay en Betty la Fea, ¿no? Segundo, bueno, claro, la gente dice, y también cuando Gaitán hizo esta telenovela, él quería hacer eso para romper con ese esquema, ¿no? Del estereotipo de la mujer linda, que era siempre la protagonista. Pero también, bueno, está la otra cosa que es, si no, bueno, una pregunta ahí contradictoria, no sé. ¿No será también un estereotipo decir que las mujeres feas son inteligentes? Porque es que Betty era muy inteligente, además era economista, ¿no? Tenía un título universitario. Entonces, ok, era muy inteligente porque era fea. ¿No será eso crear otro estereotipo? Es la pregunta, pues no sé qué me dicen ustedes, qué piensan ustedes. Mira, mira, No, es un buen punto. Sí, es un buen punto y yo lo he pensado mucho porque de alguna manera crea, sí, esos arquetipos, por llamarlo de algún modo, de que, bueno, no es bella, pero lo compensa con su inteligencia, que eso se decía mucho, inclusive en el argot popular. Bueno, aquella ajá, no es sí. bonita, pero es buena persona o es inteligente. Eso se decía cuando una Ajá, mujer en este caso, exacto. no era agraciada físicamente. Lo Ajá. otro que yo vi en Betty la Fea, que la estuvimos viendo recientemente y de allí surgió este programa cuando la estábamos viendo algunos capítulos, es que con Betty la Fea vemos el mito del patito feo convertido en cisne después, ¿no? O sea, yo creo que Ujú, si bien es una crítica a los cánones de belleza, pero creo que también Gaitán, bueno, se deja seducir por digamos, la temática tradicional de la telenovela y convierte al patito feo en un cisne y de esa ujú, manera encaja o logra encajar. Claro, ahora tenemos que el patito feo ya no es feo, sino que es bello o es bella en este caso y de paso inteligente. ujú, ujú. No, pero es que ahí están imbricados dos, dos estereotipos, vamos a decirlo así, dos relatos, ¿no? Ajá. Uno es el del patito feo que se convierte en cisne y el otro es el de Cenicienta, que es el Mm, mismo relato de siempre, de las telenovelas de toda la vida, ¿ves? Porque es que, ¿quién es Betty la Fea socialmente? Nadie. claro. ¿Mm? Sí. Betty la Fea es una muchacha común y corriente. ¿Eh? Entonces, claro, cuando tú comienzas a ver de dónde viene Betty, claro, Betty tiene estudios, tiene esto, viene de una familia decente, honorable, conservadora, pero socialmente no son nadie. El papá es un empleado público, la mamá es una ama de casa. Ajá, ok. Y más nada, no hay grandes cosas en esa familia. ¿Eh? Pero Mira, entonces, cuando, Francis, ajá, te interrumpo porque tenemos dos no, preguntas aquí de parte de Ruth Castillo y no queremos dejarla pasar para que entonces enlaces lo que está sí, diciendo con ver claro, si claro. quizá lo puede.
con las preguntas de Ruth. Ruth pregunta, ¿no es Betty la Fea una adaptación moderna de Jane Eyre? Se puede pensar en esta posibilidad, sobre todo si se toma en cuenta que Jane Eyre estaba en contra del estereotipo de la mujer hermosa. Y también pregunta Ruth, ¿no es la conversión de Betty la Fea a Bonita una vinculación hacia la valoración de la virtuosidad al estilo de Jane Eyre? No Sí, sé qué claro. puedes Yo creo que Gaitán, la intención de Gaitán en una primera instancia fue esa. Yo creo que esa fue la intención y de hecho creo que en alguna entrevista alguna vez lo dijo, ¿no? Que esa era su intención. Es destacar más la inteligencia, pues, de la mujer que la parte física, porque es que, claro, también porque hemos estado viendo que hay una sobrevaloración del cuerpo, ¿no? Y de las formas, etcétera. Entonces, quizás Gaitán, bueno, lo que dice, bueno, oye, pero vamos a ver, vamos a exaltar también la inteligencia, ¿no? Y yo creo que Rook tiene razón en lo que dice, y uno lo ve así desde afuera, ¿no? Pero claro, digamos, el común de la gente que vio esa telenovela no lo vio así, porque tampoco tiene esa referencia, pero sí lo vio como el patito feo. Y el patito feo es un cuento que engancha a todo el mundo, que engancha desde siempre y que además lo estamos escuchando desde que éramos niños, ¿no? También el de la Cenicienta. Y el otro relato de la Cenicienta, que está imbricado con el de Patito Feo, es porque, como venía diciendo, Betty la Fea es una muchacha común y corriente, pero o sea, hay alguien que se enamora de ella, que es el príncipe, que es don Armando, porque don Armando es un príncipe, socialmente, ¿no? Hablando, es un príncipe al lado de Betty. Entonces, creo que hay dos correlatos ahí en ese personaje, en la novela en total, pero en el personaje, si nos enfocamos en el personaje, creo que eso es. Y lo de Ruth tiene razón, pero tiene razón desde el punto de vista de Gaitán cuando escribió esa novela. Claro, excelente. Ahora, y en Betty la Fea también vemos que entonces Gaitán rompe ciertos estereotipos, pero también emana una crítica de cómo nosotros vemos a ciertas personas y cómo también existe la discriminación en estas personas que o bien socialmente no están o están por debajo o físicamente y lo que prevalece, digamos, es esta cuestión muy de lo popular. O sea, si una persona es muy popular, no se va a juntar, por ejemplo, con la chusma. Y era el caso de Betty por un lado, ni la Mora Sí. por otro. O sea, Sí. inclusive veíamos como que todo muy segmentado. Las chicas del cuartel siempre estaban como que escondidas, eran burla, era el bullying. O sea, y ojo, y el bullying no existía en ese, la palabra bullying. El cuartel de la fea. Y la palabra bullying no existía, o no la teníamos en ese Sí. momento registrada en nuestro léxico, pero ya ahí vemos el bullying, que hoy quizás bullying, la palabra bully, que le hacían bullying a estas chicas, a las feas. El bullying. Sí, sí. Es que a veces se escucha un poquito entrecortado, Oscar. Vale, Ajá. si mejoramos la No. conexión. ¿Me escuchas ahora? Ajá. Ajá, Sí, ahí sí, está. sí, te escucho. Ajá, sí. Entonces, hoy en día, pensar, Francia, que una novela como Betty la Fea se puede hacer, o sea, tendría el mismo éxito, pensando en que esos son los valores de finales del siglo XX, inclusive finales del milenio, comenzando un nuevo siglo y por ende también un nuevo milenio. ¿Es posible hoy una novela como Betty la Fea, donde se transmite, donde se presente todas estas temáticas que en su momento calaron y que quizás hoy en día, con los lentes, con la mentalidad que tenemos ya de muy siglo XXI y del año 2020, 2021, es posible que la audiencia acepte este tipo de producción? Y Mira, si no eso, aceptara, si la audiencia no aceptara. Francia, eso no lo vas a responder después de la pausa. Ok, vamos a la pausa. Te recomiendo
¿Qué ver? Buenas tardes, estimados escuchas del programa Ciudad Letrada. Los invitamos a ver el film La Llorona, del cineasta guatemalteco Jairo Bustamante. Está nominada en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa en la premiación Globos de Oro 2021. Esta premiación obedece a un merecido reconocimiento a una excelente producción guatemalteca comprometida y de alta calidad estética, con presencia de actores y sobre todo actrices de nivel. Puede verse en forma gratuita en varios portales. Y estás escuchando La Ciudad Letrada. Bien, estamos de vuelta nuevamente con ustedes, disfrutando de un programa que está generando mucha conversación en nuestro chat por YouTube y creo que las personas lo están disfrutando. Dejamos la pregunta en el aire, Francia, Grace, de si esta novela con estos valores, con estos cánones, con esta mentalidad muy del siglo XX, final del siglo XX y del milenio, comenzando el siglo XXI y nuevo milenio, hoy en día tendría el éxito que tuvo en su momento. Bueno, mira, Oscar, si, si a la audiencia no le gustara ese tipo de historias y si hubiera cambiado tanto la audiencia, no se estuviera viendo por Netflix. En Netflix está otra vez, la están pasando, creo que está ahí en cartelera, ¿no? Y bueno, y yo veo un montón de gente hablando de Betty la Fea nuevamente. De hecho, estuve revisando varias páginas y están hablando de Betty la Fea nuevamente en Netflix. Entonces, por eso yo creo que la audiencia puede claro, todos hemos cambiado, ¿no? Todos, desde el 2001 hasta acá hemos cambiado. Pero, y nos gustan las cosas más reducidas, más pequeñas, quizás no vamos a ver, no nos vamos a disciplinar a ver durante 2 años la misma telenovela. No lo vamos a hacer, por supuesto, porque ahora la vida es más rápida y tenemos otras cosas que hacer, bueno. Pero la historia como tal sigue atrapando. Sigue atrapando. Bueno, si no nos atrapara, el Patito Feo que tiene más tiempo, tiene más siglos. Sí. ¿Ves? Francia, Entonces, yo tengo una pregunta también. Ahora, sumando todo lo que vienes diciendo, sabes que también estuve investigando sobre la visión que tenían incluso los mismos protagonistas referente a la telenovela, y se llegó como que un poco a clasificar Yo soy Betty la Fea como una novela machista. Creo que era por el mismo tema de que como visualizaban a la mujer que tenía que ser bonita, tenía que estar bien vestida, sensual, para poder trabajar en una agencia de modas. Entonces, ese toque machista, ¿crees que realmente sea un buen término como llamar a la telenovela? Machista la telenovela, pero es que machismo hay en todos lados, pero no solamente machismo, hay embrismo, que es lo peor. Entonces, nosotras las mujeres vivimos hablando del machismo y quejándonos del machismo, pero entonces resulta que no vemos qué es lo que estamos haciendo las mujeres. Bueno, yo no me voy a incluir porque no me... Pero ¿qué es lo que están haciendo ¿qué es lo que están haciendo las mujeres? La misma conducta embrismo, el embrismo. Ajá, por ejemplo, la peliteñida es una mujer hembrista. Marcela es una mujer hembrista. De hecho, es una mujer, mira, toda mujer controladora, o lo que nosotros llamamos en Venezuela, cuaima, es una mujer. Mira. ¿Y qué era Marcela? Marcela era una cuaima, ¿sí o no? Entonces, por eso, bueno, entonces si vamos a hablar de machismo, entonces vamos a hablar de embrismo también. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Cuánto porcentaje hay de cada cosa en esa telenovela?
¿eh? Entonces, pero además responde mucho a los valores del momento, en ese momento, en esa época, ¿verdad? No que, claro, y además a una problemática laboral que había, y no sé si todavía existirá en Colombia, pero en ese momento la problemática laboral en relación con las mujeres era, las mujeres ganan menos dinero que los hombres. O sea, tú por ser mujer ganas menos dinero en Colombia, o ganabas en ese momento, ¿no? Yo ahorita, en este momento, no sé si eso continúa de esa manera, pero eso por un lado. Por el otro, la sexualización del trabajo, ¿no? De los oficios o de las profesiones. Entonces, tú vas a buscar un trabajo, bueno, si no ibas con la faldita bien chiquitica y bien pegadita y con los tacones bien altos, no estabas descartado como candidato, ¿no? Eso sucedía, sí sucedió. Todavía no sé si sucederá. Bueno, aquí en Venezuela ya no sucede eso porque creo que a pesar de que en Venezuela es un país donde tenemos la fama de las mujeres hermosas, etcétera, todo aquello. Siempre se ha valorado un poco más el talento de la mujer, siempre se ha valorado. No sé cómo lo ven desde afuera, pero creo que ha sido así. Y no hay que ser necesariamente bella y hermosísima aquí en Venezuela para tener un trabajo, para tener un empleo. Pero creo que en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica sí sucedía, y creo que eso que también lo quiso reflejar Gaitán en Betty la Fea, ¿no? El asunto de la sexualización del trabajo, porque fíjate, la peliteñida decía, yo tengo 6 semestres de finanzas en San Marino, decía ella, ¿no? Ah, ok, está bien, 6 semestres de finanzas, pero que no terminaste nunca. Ah, pero como yo tengo ese cabello rubio, peliteñido, etcétera, bonita, tengo los ojos verdes, bueno, yo soy secretaria de presidencia. ¿Y qué era en Betty? Bueno, Betty también tenía un cargo más o menos en esa línea, pero Betty era economista, tenía un posgrado en finanzas, o sea, era una mujer totalmente formada en el asunto de las finanzas, no con 6 semestres en una universidad. ¿Ven? Claro. Entonces yo creo que eso es una problemática social y laboral que quizás Gaitán quiso reflejar, pero no por el machismo. No creo que sea un asunto de machismo, es un asunto de las legislaciones laborales de los países latinoamericanos. Un Oye, asunto político. Claro. qué interesante Francia. Te digo, esa visión yo no la había visto, lo de la legislación laboral. Probablemente porque en Venezuela quizás teníamos otras formas, legislación. otra legislación, pero efectivamente creo que, por lo menos para los que estamos afuera, el caso de Grace que está en Perú, el caso de Manuel y el mío que estamos acá en Chile y que hemos podido ver un poco cómo son percibidas las mujeres en estas sociedades, podemos decir, y esto yo se lo he dicho por lo menos a muchos amigos chilenos y chilenas, que acá, por lo menos en Chile, hay más machismo y la mujer de alguna manera Mucho. tiende a ser opacada muchísimo en comparación por lo menos con Venezuela, y nosotros en Venezuela decíamos que había machismo, pero si no compara ese machismo de Venezuela, por ejemplo, con Colombia, y mira que la telenovela Betty la Fea lo presentaba totalmente, Sí. en el caso Chile, no sé en el caso Perú, Grace, el machismo en Debe Venezuela ser es más casi machista que Perú. niño. No te oigo. Muchísimo, No te oigo. muchísimo. Ah, ya. Una de las cosas que más marcó, bueno, mi llegada a Perú fue el machismo, totalmente, en todos los ámbitos, y eso es una de las cosas que también te hace como que decir como que, mira, nosotros pensamos que estábamos mal, pero quizás no tanto. Ahora, volviendo al tema que también tengo como otra pregunta que quizás, o mejor dicho, ¿tú crees que el éxito realmente de esta telenovela de Betty la Fea se deba a la cantidad de personas que se vieron identificadas con el personaje principal? Una chica de un hogar humilde que se superó por su misma energía, sus mismas ganas de superarse, y llega a un trabajo donde es menospreciada y subestimada simplemente por su apariencia, pero que a pesar de eso sigue trabajando en pro a su superación y llega a un gran cargo, llega a ser reconocida.
¿Crees que esa identificación con ese personaje sea lo que llevó a esta telenovela a tener todo el éxito que tuvo? Bueno, mira, como sigo con el esquema del patito feo. El tema de la pobreza superada engancha siempre. Eso es infalible. O sea, que tú seas feo, seas pobre, seas tuerto, seas etcétera, lo que sea, y superes eso con esfuerzo personal, eso lo aplaude todo el mundo, en cualquier parte del planeta. Entonces, Betty la Fea es eso. O sea, tú te sientes identificado, sobre todo en estos pueblos latinoamericanos, en las que las cosas son rudas realmente, para el común de la gente son rudas, ¿no? Porque tienes que hacer un gran esfuerzo, primero para estudiar, y después para conseguir un empleo, luego para destacarte en el empleo, y luego también para hacer el dinero y poder después tener una familia. O sea, si uno va por esos pasos, ¿no? En Latinoamérica no siempre se pueden dar las cosas así, mucho menos en Colombia. En Colombia la educación es excesivamente costosa. O sea, si tú llegaste a tener un posgrado en Colombia, o al menos a terminar una carrera, mira, es porque tu familia tenía dinero o porque tú le echaste demasiada pierna, ¿ok? Y te pusiste a trabajar, a estudiar y te lo estudiaste de noche. De hecho, en Colombia es mal visto, no sé, tampoco sé si ahorita, pero hasta no hace mucho, era los profesionales, la gente profesional que estaba en los trabajos, se podía jactar de decir, yo estudié en la universidad tal, me gradué de tal cosa, en los turnos de día. ¿Y quiénes eran discriminados? Los profesionales que habían hecho su carrera, habían estudiado con mucho esfuerzo y habían estudiado en los turnos nocturnos de las universidades. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se suponía, porque ya eso era un indicador que tú eras pobre. Eso era un indicador de que tú no tenías bienes y fortuna, sino que, oye, que le tuviste que echar demasiada pierna para poder sacar una carrera. Eso no pasa en Venezuela. Aquí en Venezuela no ha pasado eso jamás. Todo lo que estudiamos de día, de noche, trabajamos o no trabajamos, etcétera. Y aquí eso no pasa. O sea, aquí no nos acomplejamos por eso. No nos hemos acomplejado nunca por eso. Pero eso en Colombia sí ha pasado. Entonces, por eso también hace mucha referencia ¿por qué tiene identificación? Bueno, porque Betty la Fea hizo todos esos estudios con mucho esfuerzo de su familia. ¿Verdad? Lo que no pasaba con la amiga de, ¿cómo que se llama la otra? La peliteñida. No pasaba con la peliteñida porque Marcela es la protagonista. Patricia. La peliteñida, vamos a decirle Patricia, ajá. Bueno, lo que no pasaba con Patricia había trabajado había estudiado en una universidad privada, pero no había podido terminar porque sabrá Dios a quién le ha pedido el dinero para estudiar en esa universidad, pero no terminó nunca por falta de dinero. ¿Okay? O sea que la pobre realmente era ella. No pudo terminar nunca porque no tenía dinero. Y después tenía que aparentar, estando en esa empresa, tenía que aparentar que tenía dinero, cuando realmente no ganaba ni siquiera para pagar el recibo de la luz. Que esta escena siempre salían ahí. No sé si ustedes recuerdan. Sí. ¿Recuerdan eso? Bueno, que ella estaba en su apartamento, le pagaban la luz.
Mira, Francia, se nos está quedando corto el programa, ya estamos en los minutos finales. Antes de irnos, queremos leer brevemente algunos comentarios. Por aquí estuvo Jocelis Ventura y nos indicó que las telenovelas fueron sus compañeras de almuerzo en familia por muchos años. Nos da las gracias por recordar esta telenovela venezolana. Vanessa, a propósito de las telenovelas culturales, dice que estaban dirigidas a un público de escasos recursos, eran de alta calidad, y entonces con Cabruja, con Chalboy, José Martínez, Laurana Parodi se intervinieron en las casas con guiones luminosos. Entonces, bueno, Francia, se nos quedó corto el programa. Mira que nos quedó mucho tela que cortar. No hablamos de las bandas sonoras, por ejemplo, que muchos cantantes se valieron de las telenovelas para hacerse famosos. Y bueno, Sí. recordarle a la audiencia que Francia construyó su propia banda sonora, su propia playlist que la pueden encontrar en la cuenta de Spotify de La Ciudad Letrada, para que la puedan escuchar y también nos den su feedback. Francia, rápidamente, para que te despida, invites a la audiencia a seguir escuchándonos y seguramente pronto te tendremos por acá. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación y gracias a la audiencia, gracias a todos los que me han escuchado y me han visto por este medio. Bueno, también los invito a leerme. Esto es una publicidad. Pueden encontrarme en Amazon con un libro que se llama Maldito Amor, telenovelas e identidades. Pueden buscarlo en Amazon también. Próximamente estaremos publicando otro, pero no sé, ¿qué dices tú, Oscar? ¿Le doy el título o no les digo el título? Dígalo una vez para crear esa sensación de suspenso y misterio en la audiencia y diga, caramba, hay que buscar ese libro sí porque sí. Me encantan las exclusivas. Bueno, el próximo que se está cocinando se llama Del amante y otros demonios. Vaya, vaya. También sobre telenovelas, de productos culturales, telenovelas, películas de los 50, La devoradora de hombres, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso viene, todo eso viene. Perfecto. Bueno, Grace, nos toca despedir, ¿no? Así es. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, Francia, tenerte aquí, que seas nuestra primera invitada, como dándole inicio a nuestra segunda temporada. Ha sido bastante grato escucharte. De igual forma, le recuerdo a toda nuestra audiencia, vamos a dejarle los links tanto del libro de Francia como de las playlists de Spotify en la descripción también del video de YouTube, para que no se las pierdan y las puedan encontrar fácilmente. Y bueno, como siempre digo, es el momento que no me gusta, que es despedirme. De verdad lo disfruté muchísimo, espero que todos también lo hayan disfrutado. Si tienen algún comentario de alguna novela que les haya gustado, alguna escena que hayan disfrutado, lo pueden dejar en los comentarios también, lo vamos a leer con muchísimo gusto. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como La Ciudad Letrada. Nos pueden escuchar, si prefieren escucharnos, nos pueden escuchar por Spreaker y también por Spotify, y nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir, pueden comentar, nos pueden compartir, y como dice Oscar, suscríbanse, que por ahora es gratis. La Ciudad Letrada. Gracias. Gracias, Grace. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Francia. Bueno, señores, rápidamente despedirnos. El equipo que hace posible: Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general, y en la conducción, quienes tuvimos el grato placer, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Nos veremos pronto con otro ciudadano letrado. Chao. Chao.